nombre es Gabriela Sánchez y soy tu asesor financiero de confianza. Si tienes maestría y doctorado, eso no garantiza si generas mucho dinero o poco dinero, o si simplemente no terminaste ni siquiera la primaria. Todos necesitamos educación financiera. Hoy es inalcanzable para la gran mayoría de los jóvenes. O sea, no es tan fácil hacerte de un inmueble. El dinero no es el objetivo. La gente busca otras cosas. Una persona de acumular y que el dinero se multiplique y que el dinero no sea su tema. Los ricos, los que tienen dinero, no hablan de lo que tienen, hablan de lo que hacen, hablan de negocios. Cuando tú haces tu presupuesto y lo comparas con tu ingreso y gastas más del 50%, entre más te acercas a gastarte todo, eres más vulnerable, y ahí no es una mala racha, es una mala situación financiera. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos aquí en su programa Entre Líderes y Risas. Hoy tenemos una gran invitada. Ella es Gabriela Sánchez, empresaria y escritora, ¿no? Perdón, bienvenida, Gabriela. ¿Gabriel o Gaby? ¿Cómo te decimos? Gaby. Pues oye, un gusto que estés aquí con nosotros. Y bueno, empezaría preguntándote, ¿qué has hecho? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde estudiaste? O sea, para un preámbulo a lo que vamos a estar platicando, de las cosas tan interesantes que vienes a exponernos sobre educación financiera y todo este coach sobre este tipo de temas, ¿no? Adelante, Gaby, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, yo tengo 30 años de experiencia gestionando portafolios de inversión para la banca privada. Actualmente a nivel global, en México, Estados Unidos y Suiza, eso ha sido mi core de toda la vida. Fundé Inteligencia Financiera GCP, una empresa enfocada en la educación financiera integral, que actualmente tiene más de 10,000 alumnos graduados y llegamos a 30 países. Y bueno, esto me ha llevado, por supuesto, a escribir un libro y a darme cuenta que, sin importar la cultura, sin importar el nivel socioeconómico, todas las personas requieren educación financiera. Entonces, he creado una metodología que da educación financiera integral, sobre todo porque si tienes maestría y doctorado, eso no garantiza si generas mucho dinero o poco dinero, o si simplemente no terminaste ni siquiera la primaria. Todos necesitamos educación financiera. Entonces, he desarrollado una metodología única que incorpora la psicología económica, las finanzas y el mundo de las inversiones para precisamente llevar a mejores decisiones a las personas. Y entonces, pues digamos, ese es el resumen. Escribí El dinero no se manda solo, que es un libro que quiere dejar evidencia de que una persona que venga de infinita pobreza puede salir de ahí. Oye, qué interesante. Llevas más de 30 años en este mundo de la inversión, estabas diciendo, ¿no? Oye, pero ahorita decías que, o sea, de plano, leyendo tu libro, que ahorita vamos a hablar de eso, si una persona que no tiene recursos, Así es. digamos, leyendo tu libro, puede Sí. tener muchos recursos. Por supuesto. Ahora, qué Por supuesto. interesante, ¿no? Pues Por eso supuesto. está súper, ¿eh? Oye, a ver, ¿y qué fue lo que te hizo quedarte y crecer dentro de este sector? Aquí me decías que has trabajado para la banca nacional e internacional. Sí. ¿Por qué en este sector? O sea, ¿qué es lo que te hizo permanecer? ¿Qué es lo que me ha hecho permanecer? Amo mi trabajo. O sea, la gestión de portafolios de inversión. O sea, yo soy experta en los mercados, en mercado de dinero, en mercado de capitales. Entiendo perfectamente el comportamiento del mercado. Una de las cosas más importantes que he vivido ha sido la crisis del 2008, que sin lugar a duda no tiene precedente. Y aunque vivimos una pandemia que nos llevó a un escenario muy complicado, definitivamente no se compara con el 2008, que es el que me tocó vivir. Desde ahí te puedo decir que he podido ver cómo las personas duplican su dinero. Y te voy a decir algo, o sea, desde una ama de casa, desde una empleada de trabajo doméstico, que me acuerdo en aquel entonces, antes del 2008, tenía 1,000,000 de pesos, y ella cada mes depositaba 1,000 pesos, 1,000 pesos, 1,000 pesos. La señora llegó a acumular una cantidad de 4 o 5 millones de pesos que no pensarías, pero obviamente ha sido o fue por las decisiones en cuanto en dónde iba a colocar su dinero.
Y esto es lo que yo sé hacer. Yo sé multiplicar el dinero. Una persona que tiene todos sus ahorros, que no quiere tomar riesgo y que quiere desprenderse de su actividad para poder vivir de su dinero con una gestión de portafolios blindada como la que nosotros hacemos, una persona duplica su dinero en 7 años con un alto nivel de blindaje financiero, con seguridad jurídica, con diversificación, con instrumentos regulados en bancos de los más importantes del mundo, en donde nunca va a tener el perdí todo mi dinero. Eso no existe en una gestión de portafolios como lo que hacemos nosotros. Oye, ¿y en qué momento entendiste que el dinero no solo se maneja con números, sino también con emociones? El 80% de las decisiones de una persona provienen de decisiones psicológicas, de la emoción, ¿no? Para que tengas una idea, el Banco de México dice que 7 de cada 10 personas en México viven al día y que el 7 60%, de cada 10 7 de cada 10, viven al y, día. y el INEGI revela que el 60% de los mexicanos no tienen un control de su gasto. Y entonces no se trata de dinero ni de la cantidad de dinero, sino de la falta de estrategia y gestión con respecto al dinero, ¿no? O sea, el dinero se esfuma, la gente tiene o vive finanzas de mentiras y sobre todo toma decisiones emocionales que los lleva al arrepentimiento, al endeudamiento, a los fraudes y todo esto. Entonces, y te estoy hablando desde una persona que no terminó la primaria hasta una persona que tiene maestría y doctorado, ¿eh? Ok, oye, y entonces, como socia de una firma regulada, ¿por qué es tan importante hablar de estructura y confianza cuando se trata de patrimonio? Porque, bueno, existe en el mundo del dinero y en el mundo de las finanzas, existen muchísimos riesgos. Por ejemplo, una persona, abuelita jubilada, que dices todo mi dinero e invierte en CETES, la señora ya tiene seguro que va a perder. Haz cuentas. Mm, El Banco de México paga hoy por los certificados del Tesoro emitidos por el gobierno, paga el 7%, menos 0.90 de impuestos al año, menos 3.6% de inflación. La persona gana un 2.4%. Y esa inflación que declara México, o sea, que declara el Banco de México, pues no es la que cada persona tiene, porque consumimos productos que van más allá de la canasta básica. No es esa O sea, el tu poder inflación. adquisitivo estaríamos hablando de algo similar, ¿no? O sea, el poder adquisitivo no es más que el reflejo de lo que ganas contra la inflación. Entonces, para que tengas una idea, de 2000 a 2025 la inflación ha sido del 189%. Entonces, si tus ingresos no han crecido en ese ritmo, eso es lo que explica por qué a la gente no le alcanza para, cada vez gana más, pero no le alcanza porque la inflación gana la carrera. Entonces, aprender a invertir, pero aprender a invertir con una persona que está certificada ante las autoridades financieras mexicanas, que puede comprobar capacidad técnica, que tiene una certificación, que utilice instrumentos financieros regulados, que está en bancos de los más importantes del mundo para que el cliente pueda tener esa certeza y además que tenga una gestión que incorpore análisis financiero, análisis de entorno económico. O sea, no es sencillo, no es que las personas se tengan que hacer expertas, tienen que tener bases nada más. Lo más básico que debe de tener una persona va a ser esa plataforma que le va a permitir poco a poco irse incorporando al mundo del dinero e ir tomando mejores decisiones de la mano de un experto. Oye, en tu libro El dinero no se manda solo, dices que el dinero necesita una dirección, pero en la vida real, ¿qué significa? O sea, ¿cómo se podría instrumentar? Lo que sucede es que pensamos que la riqueza proviene de la cantidad de dinero que ganamos, pero realmente está en la forma en la que lo gestionamos. ¿Cómo? O sea, a ver, Eh, ponme algo un, práctico un que podamos ejemplo, entender un ejemplo, todos. un presupuesto. Mm. Si tú haces un presupuesto,
Primero tienes claro cuánto cuesta tu nivel, cuánto cuesta mantener tu nivel de vida, tu estilo de vida. O sea, eso ya va a ser clarísimo. Ahora, una vez que tienes el presupuesto con todos los gastos del mes, ahora lo comparas contra lo que ganas. Entonces, si tú gastas más del 50% de lo que ganas para mantener tu estilo de vida, eres infinitamente vulnerable. ¿Cómo? A ver, otra vez. Está muy Ok. interesante eso. A ver. Si tú ganas 100 Ujú. e hiciste tu presupuesto y gastas 80, eres muy vulnerable. O sea, tú tendrías que ganar 100 y gastar 50 para tener una holgura para imprevistos, para educación, para ahorro, para diversión y diversificarlo por rubro. O sea, por partes, perdón que te interrumpa. O sea, de entrada vamos bien, digamos que en este análisis financiero o en estas recomendaciones financieras o en este coaching que haces, que las personas tienen que vivir de entrada Con el su estilo de 50%. vida con el 50%. Con el 50%. Sea el que Entonces, sea. sea el que Ok. sea. Ahora, Ah, ok. ¿de qué te das cuenta? Los estados financieros Ujú. que empiezan con un presupuesto, luego derivan un estado financiero, que es activos menos pasivos y entradas menos salidas. Activos menos pasivos te da el capital total y entradas menos salidas te da el flujo efectivo. Esa fotografía financiera va a reflejar y va a ser evidente tu vulnerabilidad financiera. Entonces, si gastas más del 50% de tu dinero en mantener tu estilo de vida, vulnerable. Si manejas tu dinero en una sola cuenta bancaria, vulnerable. Si tienes una sola fuente de ingresos, vulnerable. Si no tienes activos, y entendamos como activos aquellos que tienen ganancia de capital o flujo efectivo, eres vulnerable. Si debes más del 30%, o se va el 30% de tu flujo en pagar deudas, eres vulnerable. Entonces, si gastas más del 50% de lo que ganas, eres vulnerable. Entonces, los estados financieros te van a permitir ir eliminando la vulnerabilidad financiera. Y uno de ellos es el mal manejo de las tarjetas de crédito, que yo creo que es el mayor error que cometen las personas, ¿no? ¿Tú tienes tarjetas de crédito? Yo tengo tarjetas de crédito, claro que sí. Pero fíjate, por Pero ejemplo, vamos, ¿eres de las que los liquida al mes o digamos como sí, de servicios, digamos? sí, completamente, pero Ok. fíjate que también ahí hay un tema, porque los totaleros se curan en salud, pero si comparas lo que firmaste, vamos a pensar que usas una sola tarjeta y pagas todo con una tarjeta, y lo comparas con el presupuesto, no checa. No checa, estás gastando más de lo que presupuestaste. ¿Por qué? Porque es fácil deslizar la tarjeta. Entonces, ni siquiera los totaleros se salvan. O sea, tú te tienes que adecuar a un presupuesto. Ahora, ¿qué sucede? Como no alcanza el dinero y como la inflación nos come y como no hay certidumbre para mucha gente, el 60%, fíjate, del 100% de la gente que genera dinero en México, el 60%, el 50% vive en la informalidad. Entonces, estamos hablando que ¿A qué le llamarías informalidad? personas que no están dadas de alta en el SAT, que ¿Crees no que pagan es impuestos. Claro, 60% o que no sí. La fuente es México Cómo Vamos, para que puedan ver la fuerza laboral. Claro, es una fuente, es uno de los laboratorios de análisis económicos más importantes del país. Oye, a ver, te hago una pregunta que escuché la otra vez y bueno, es muy debatible. Tú que eres experta en esto, sería una opinión más. Comprar una casa, ¿es Sí, un activo o es un pasivo? es un pasivo. Es que depende. Si vivo en ella, Ujú. es un pasivo, Si porque la rento, consume, es un activo. si vivo en ella, consume dinero. Y la plusvalía, pues es completamente un espejismo, porque tendrías que venderla para vivir en la banqueta, para capitalizar No, la pero además, plusvalía y ahora ya más es más espejismo con esta ley que hay sobre el impuesto a la propiedad a privada. la propiedad privada y que tienes que, y si tú la compraste en 10 y ahora vale 15, pagas impuestos sobre los Correcto, 5 restantes correcto. y la Pero hay plusvalía, el impuesto a la estrategias. plusvalía, ¿no? Bueno, Pero hay estrategias. Lo que te diría es, definitivamente si nos vamos a la pirámide de Maslow de las necesidades, definitivamente necesitamos certeza para tener un techo donde vivir. Y desde mi punto de vista, yo creo que todo el mundo debería tener un techo seguro que no debas, ¿ok?
Y eso es un gasto, pero también es necesario. Ahora, hoy es inalcanzable para la gran mayoría de los jóvenes. O sea, no es tan fácil hacerte de un inmueble y por eso es que dicen renta y no compres. Sí, pero, por ejemplo, en mi caso muy particular, y lo voy a seguir haciendo, recién que yo me casé, compramos un departamento con crédito a 20 años y a a los 6 años más o menos, el inmueble había duplicado su valor. Vendimos el inmueble, pagamos el crédito y nos quedamos con la utilidad y el enganche, digamos, que habíamos dado, ¿no? Compramos un inmueble nuevo en un mejor lugar y entonces volvimos a hacer esa misma operación, duplicó otra vez su ingreso y eso nos llevó a una inversión hasta la fecha, pues, importante. Entonces, esa es una forma en donde nosotros hemos podido capitalizar el tema de inmuebles. Sin embargo, en la parte de inversiones, una persona que ahorra 3,000 pesos mensuales y con asesoría financiera profesional logra una tasa del 10% anual, que créeme, hoy no es nada del otro mundo, en 14 años llega a su primer millón de pesos, 14 años. 3,000 pesos mensuales. Ok, bueno, entonces tú lo que miras es que a veces sí, a veces no. Porque bueno, lo que tú dices O sea, ahorita cuando es... vives en el inmueble, pues es un gasto Lo que pasa es definitivamente. que como yo bueno, a ver, para mí indudablemente, pues, pero también yo soy como de la old school, Ujú, pues los bienes inmuebles para mí sí son una inversión, ¿no? O sea, claro, es un yo activo. también, por No, supuesto. ya las nuevas generaciones no piensan así, porque para que tú generes dinero a través de la inversión de muebles tienes mucho capital parado, porque Claro, son costosos, ¿no? muchísimo. Inclusive por ahí me sacaron a mí un periodicazo ahí, pero sí, la mayoría de mis inmuebles sí son heredados, ¿no? Ahí se puede comprobar. Pero bueno, este, entonces, pero tienes mucho dinero ahí estancado, ¿no? Correcto. Bueno, no estancado, sino produciéndote, pero mucha gente diría, oye, Menos a lo de... mejor la gente de ahorita dice, bueno, vamos a ponerlo con una casa de 1,000,000 de pesos, por decir algo, ¿no? O sea, es que yo con ese millón, a lo mejor de ese millón yo recibo, un decir, 10,000 pesos al mes. Pero diría, oye, pero si tú me das a mí ese millón de pesos, yo ganaría 100,000 al mes. ¿Por Hay qué? gente Por tu que dice, actividad económica, ¿no? hay gente que, o jóvenes que Claro. dicen, entonces yo en lugar de comprar un departamento de 1,000,000 de pesos que voy a vivir, y a lo mejor con ese millón de pesos yo estoy generando 100,000 para pagarme ese estilo de vida, que evidentemente yo con 10,000 pesos no voy a tener ganando 100,000, no, pero teniendo un millón parado, pero yo tengo un millón moviéndose. No sé si Completamente, pero son dos cosas diferentes, porque mira, al final el negocio, el que quieras, paga el 32% de impuestos, ¿correcto? Ujú. Y además tiene un riesgo un riesgo país que tiene que ver con la moneda. Cuando le ha ido muy bien al peso, gana máximo 7%. Mm. Cuando le ha ido muy bien al dólar, gana 30%. Entonces, definitivamente, a través del tiempo te das cuenta que el patrimonio debe de estar diversificado, porque va a llegar un momento en donde tú tengas 80 años y ya no eres el mismo, ya no tomas las mismas decisiones, ya te vuelves muy frágil, ya necesitas otras personas. O sea, yo no te veo haciendo negocios a los 82 años, gestionando todo lo que gestionas hoy. Entonces sí tenemos que pensar que va a llegar un momento en donde no vamos a poder tener la misma actividad y lucidez para poder manejar los inmuebles, pero los negocios, pero la empresa, pero tu socio, pero la familia, pero la asociación patrimonial. No vas a poder hacerlo. Tienes que irlo planeando y tienes que irte separando de esa actividad para irla y convertirla en pasiva, pero con mucha cultura financiera para que no cometas errores, ¿no? Por eso es importante la educación financiera. Además de que mi actividad, la actividad que me demanda tiempo e intelecto, esa actividad paga el 32% de impuestos y además se la come la inflación. En cambio, mis activos, estaba viendo el desempeño de un portafolio de uno de mis clientes de 2021 para acá, con un rendimiento del 28% por año y es un viejito que solo tiene el 10% invertido en bolsa. Pero como, a ver, otra vez, ¿cómo sería eso? Ok, un cliente de 74 años Ujú, tiene una inversión desde el 2021, ujú. la tiene en dólares, la tiene fuera, en un banco suizo, y desde el 2021 para acá ha ganado 28% por año
solo con el 10% en bolsa. 28% por año, ¿no? 28% Pues por eso es año. bastante. Así es, él aprovechó cuando los bonos Entonces, y ahorita no podríamos hacer empezaron- eso. No, porque sí, pero con diferente estrategia de la de él. Él Pero de hizo la riesgo. estrategia aumentar un poco más riesgo. Ahorita te explico eso. Mira, Ajá. No, pues que sí. Sí traigo cuando 100 pesos. cuando empezaron a subir las tasas Ah. de interés, que fue en el 2022 en todo el Ajá. mundo, Estados Unidos llegó a una tasa del 9.1%, la tasa más alta de inflación, y eso provocó que la tasa de interés de los bonos más seguros del mundo llegaran a 5.5%. Esa es una tasa que no veíamos en los últimos 40 años, ¿ok? Entonces, comprar bonos de renta fija a tasas entre el 7 y el 14% perpetuos, pues garantiza que en 7 años duplicas tu dinero. Eso fue una gran oportunidad. Todavía están altas las tasas de interés. De hecho, todavía podemos hacer eso. Inclusive en México, un bono emitido por el gobierno federal mexicano paga a 20 años casi el 10%. Tú ya ahí tienes que en 7 años duplicas tu dinero. Entonces, sin embargo, la tendencia es de tasas a la baja. Y entonces es ahí donde la gente se sale de esa renta fija, que en su momento este cliente aprovechó, y entonces se va a bolsa. Y yo sí creo que a pesar de que vemos la bolsa en máximos históricos, la bolsa va a seguir subiendo. Trump es pro mercados y además quiere reactivar la economía de los Estados Unidos. Simplemente hay que ver los reportes que vienen de Apple, de Microsoft, de Nvidia, y vamos a ver reportes extraordinarios. Entonces, no necesitamos arriesgar nuestro dinero, necesitamos mirar el largo plazo, hacer un análisis fundamental y económico, que eso te lo hace un experto, invertir en entidades reguladas con instrumentos regulados y tener una diversificación inteligente para que nunca ninguno de los rubros ponga riesgo en tu dinero, que mañana ya no tienes dinero. Eso no puede suceder en un portafolio patrimonial. Entonces, aprovechar las condiciones de mercado y aprovechar el miedo del mercado es algo que le da al cliente la posibilidad de ganar mucho dinero. Cuando todo el mundo tiene miedo, los que saben invertir hacen mucho dinero. Ok. O sea, es como aprovechar las oportunidades, ¿no? O sea, La incertidumbre. Sí, sobre todo cuando ha habido crisis, ¿no? Lo que yo he visto. Completamente. Cuando hay crisis, ¿no? Y que la gente invierte, pues el que tiene el dinero es el que sale ganando, ¿no? Completamente. Ahora, a ver, dentro de todo esto, digo, te venía más preguntas, pero creo que esto está más interesante. O sea, hay gente que puede duplicar su dinero. Sí. O sea, tú hablaste hace rato de 7 años, en un año. Pues es que un año no podemos hacer muchas cosas, te voy a decir por qué. 2, Es que 3, son adivinanzas. 3 años todavía. 4. 3 años todavía. O sea, yo te Los doy ahorita flotis, 100 a ver. pesos y me puedes A entregar ver, 200 imagínate en que 3 años. tú Una estás. pregunta. Ok, imagínate que estás enfrente de una alberca. Ujú. Ok. Y yo soy tu En asesor la financiero. playa, güey. Ay, Donde quieras. En donde tú quieras. Entonces, no sabes nadar. ¿Ok? Entonces, yo te voy dando flotis para que tú, cuando te metas al agua, salgas vivo. ¿Ok? Entonces, un horizonte de inversión de 3 años es un floti. Hacer un análisis económico nacional e internacional para ver en dónde estamos parados y adelantarnos a la tendencia de mercado, baja de tasas, por ejemplo, es otro floti. Escoger una institución financiera regulada es otro floti. Escoger instrumentos financieros que tengan soporte financiero, importante. Imagínate, no es lo mismo invertir en Starbucks que invertir en Nvidia. Nvidia vale 4,000 billones de dólares, ¿no? Contra lo que vale Starbucks. Entonces, obviamente, invertir en empresas importantes o en bonos emitidos por los bancos más importantes del mundo es otro floti. Claro. Lo que te decía del plazo, mínimo 3 años, es otro floti. Y que tu dinero esté en un banco importante es otro floti. Entonces, y la diversificación en donde ningún renglón supere más del 10% de tu patrimonio, de tal forma que si quiebra el banco o quiebra ese pedacito, pues a ti no te pasa nada. Entonces, yo ya te llené de flotis y nunca te vas a ahogar. Pero ¿qué sucede? Que hay personas que
no, pues yo sí creo, a mí me dijeron, mi compadre, mi asesor, mi banco, y no tienen ni idea, ves el estado de cuenta ni lo entiendes. Entonces, de esa manera, pues la verdad es que la gente está ciegas. Y mira que no importa si tienes maestría, doctorado, lo que sea, la gente no entiende. No, a ver, es que la maestría y doctorado, pues es como los maestros, yo me acuerdo en la universidad, ¿no? Que había maestros que pues, tenían maestrías, doctorado, 3, 5, 10. Y bueno, yo estudié, mi primera carrera es administración, también soy abogado, ¿no? Tengo 2 carreras. Pero yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, digo, la de Derecho la hice más grande, pero la de administración sí la hice pues, cuando estaba a los 20 años, no 18, 20 años. Entonces yo me acuerdo que había maestros, ¿no? Igual, ¿no? De que no, la maestría y el doctorado y no sé qué, y guau, y te hablaban y te hablaban. Y yo, ¿cuántas empresas has puesto? Exacto. Ninguna, puta madre. O sea, y el otro maestro que tenía a lo mejor una licenciatura y ya tenía 2, 3 empresas, para mí, ¿de quién aprendes más? Pues del que tiene empresas y sabe de lo que habla, porque Produce el otro dinero. dice, no, pues qué bonito, ¿no? Que tengas tantas títulos Conocimiento empírico, empírico. pero en la práctica, pues no Claro. me aportas nada, ¿no? Entonces, Florero. yo creo que pues, es algo así, ¿no? O sea, dices, Mira, yo bueno, creo que es un todo. Yo sí creo, como hay y gente que no tiene ahora, carrera y hace muchísimo dinero, y hay gente que pues puede ser doctor, no sé qué, pues y que hace otros también, temas. o sea, yo creo esto. Primero, la parte académica es muy importante y si nosotros nos hubiéramos quedado solo en la primaria, seguramente nos hubiera costado más trabajo estar donde estamos ahora, Lo que pasa es que ¿no? dicen que, fíjate que yo leí la otra vez un artículo que dicen que el tener preparación, digamos, o sea, te abre como la visión, no tanto que te dé la capacidad per se de lo que sabes hacer, ¿no? Sino que te abre la visión y tienes un nivel de competencia, digamos, intelectual en comparación a otras personas. Facilita la Eso es, movilidad social. facilita exactamente, no Facilita. tanto el que te dé ¿Y la... sabes cuánto? Ajá. 4 generaciones Bueno, exacto. de 11 generaciones que se tarda una persona de extrema pobreza. Esto Ok. según la OCDE y el Coneval. Dicen, un niño que nace pobre en México tarda 11 generaciones en salir de la pobreza. O sea, hay un Hablemos, niño que nace, digamos, en una en posición un ano, acomodada pues a lo mejor se puede tardar 3 generaciones, 2 generaciones o nada. y ya. ¿Qué? O Bueno, lo quién heredan y ya. sabe, porque también está, no sé qué Es que es generación seas de esa. tu familia, pero Pues yo no la sé qué generación generación. 3 es la que le está dando en la torre al legado del que sí hizo la lana, que fue el abuelo. Ay, no tanto. Entonces, Bueno, no. la tercera generación tiene muy mala fama, de hecho. La tercera. Pero Sí, bueno, la hasta ahí tercera hay un dicho, generación. ¿no? Que bueno, yo me acuerdo que hacía mi tío, ¿no? Padre Abuelos mercader, ricos, no, exacto. bueno, padre mercader o, ay, no sé qué, pero bueno, el chiste es Sí, que el nieto era el que le daba en la torre a todo, ¿no? En el la madre a inútil, todo. el El inútil. inútil, el vividor. Que Pero no es la regla, no es pero la sí, regla, no pero es la sí. regla, o sea, Pero pero sí. O sea, hoy, para que tengas una idea de cómo estamos viviendo México empresarial, un empresario que tuvo éxito en una empresa y que ya se quiere retirar y tiene una empresa exitosa, los hijos no se metieron, no les interesó y del 100%, el 75% no logra vender su empresa. Nadie se la compra. ¿por ¿Por qué? qué? Pues porque está desordenada. Por eso hoy participo en consejos, directivos de empresas, porque Hay que requerimos, ordenarlas. requerimos institucionalizar las empresas y generar gobierno corporativo. Si no tienes ordenada la empresa, que no es darle la contabilidad o la responsabilidad al contador para pagar los menos impuestos, eso no es una estrategia. Tienes que liberar la empresa de conflictos de interés, cómo elimino a un socio incómodo, cómo manejo el tema de riesgo país, cómo manejo el tema del legado, donde mi hija es española y mi hijo vive en Australia y cuando hereden, cómo va a ser el tema de impuestos, etcétera. O sea, el empresario hoy no requiere nada más vender más. El empresario requiere tener conocimiento
en la parte fiscal, en la parte de sucesión patrimonial, en la parte de generar un consejo directivo multidisciplinario, en liberar la empresa de conflictos de interés, en tener personas que realmente saben manejar la empresa y no esta, ¿cómo le podemos llamar? Cultura de, ay, pues mi tío, pues mi primo, pues, ay, tráete a la tía que no tiene trabajo y pues que nos lleve el archivo y ese tipo de cosas que hace una empresa familiar y que los lleva o a acabarse la empresa o quebrarla o sobreendeudarla. O que a veces lo que yo he visto es que, bueno, un caso real no voy a contar de ahí varios amigos que ha pasado eso, ¿no? Meten a tanta gente, vamos a poner, ¿no? Esta empresa X, ¿no? Que si digo, ya van a ser cuáles, ¿no? Y de repente, por decir, pues viven muy bien, tienen un buen estilo de vida, la familia, ¿no? Pero bueno, ya que luego le metes al tío y todos quieren tener, si a lo mejor la empresa mantenía, digamos, un buen estilo de vida de una familia, digo, promedio de 4 o 5 personas, de repente ya de esa empresa de que vivían 5 personas, ahora quieren vivir 30 igual que esas 5. Así es. Entonces ya yo vi, ¿no? Empezaron a endeudar, empezaron a vender y que si tenía calle, entonces ya vendieron el terreno de acá, ya, con tal de mantener a todas esas personas, ¿no? Porque Sí, ya todas empiezan a sentir dueños, ni siquiera es que, y empiezas a pagar sueldos que además ni necesitas pagar, precisamente por decir, no, pues es que es el tío, es el primo inútil, ¿no? O es el no sé qué, no entonces, tiene trabajo, pobrecito. pobrecito. Entonces el tema, yo sí digo, yo alrededor de las personas, de varios empresarios, digo, muchos no, pero otros sí, ¿no? O sea, no, y ya también el caso, ¿no? También conozco casos de amigos que han tenido empresa y le heredan lo del papá y el papá siempre les dio la cultura, el trabajo, porque además, eso siempre hay que decirlo, ¿no? El que tú vengas, la cultura del esfuerzo, que vienes de la cultura del esfuerzo, ojo, porque mucha gente, no, es que tú no sabes lo que es la cultura del esfuerzo. No, a ver, la cultura del esfuerzo y no de privilegios es venir y de donde estás tú partir consciente y aumentar. No Claro, quiere decir que vengas de de cero. morder polvo Sí, claro. y entonces tú no sabes la que es la cultura del No, esfuerzo. no, no. No. O sea, hay mucha gente que la cultura del esfuerzo es de donde tú estás, o dime si me equivoco, tú que eres experta en esto. Estoy aquí y llegué acá. Pues yo también Correcto, vengo de una cultura del esfuerzo porque me costó incrementar. Si tengo un peso, ahora tengo dos. Entonces, al final del día vino la cultura del esfuerzo porque eso me costó a mí, ¿no? correcto. Entonces, a veces, pues yo creo que es mal llamada a veces ese tema, ¿no? Porque sí me llegó a pasar y le digo, no, les aclaro, es que venir la cultura del esfuerzo no es venir de la pobreza, al Sí, final claro. del día, ¿no? Es partir de donde naciste. Sí, definitivamente Exactamente. donde naces determina tu futuro, sí, pero también es cierto que el empoderamiento financiero es la capacidad que tiene una persona de hacerse cargo de su vida a pesar de las circunstancias y eso cada quien decide. Sí. Cada quien decide. Tú decides si con la pandemia y tu peluquería quebró, hundirte y vender mazapanes en la calle, o tú que aprovechaste y diste cursos online de cómo hacer rubios, más rubios, con menos daño en el pelo y dar cursos online y llegar a otros países. O sea, es increíble. La pandemia a nosotros nos llevó a 30 países. O sea, llegamos a 30 países gracias a la pandemia cuando nosotros estábamos acostumbrados a dar Fíjate. cursos, Fue una oportunidad, ¿no? presenciales, cerramos 2 meses. Alguien me dijo, dalo online, todo el mundo quiere. Y entonces jamás me hubiera pensado eso, que iba a haber esa oportunidad. Ni soñando pensaría que tenía personas latinas de Francia, de Holanda, bueno, de Países Bajos, de Reino Unido, etcétera. Entonces, es al final decisiones, pero tiene que ver con nuestra mentalidad, tiene mucho que ver con tu, dice, no alcanzas lo que quieres, alcanzas lo que eres. Por eso es que es importante que la psicología económica sea la base de cualquier persona, sin importar su nivel económico, ni cultural, ni académico. La psicología económica en donde entran las ideas limitantes, los sesgos cognitivos conductuales, los patrones de comportamiento. Si nosotros analizamos eso, nos damos cuenta de dónde vienen nuestras decisiones. O sea, una casa de lujo, un reloj, un auto de lujo, realmente lo que busca la gente es aceptación, valía y respeto. O sea, si te ¿Se pones a vale o pensar, no? claro que se vale, Entonces, pero no es o sea, no es tu momento tal vez. O sea, yo lo que he dicho es, para tener riqueza hay que pagar el precio.
Y posiblemente, si yo quiero ese coche de lujo, claro, no hay nada que el dinero y que el tiempo no me pueda dar. No hay nada, todo es posible. Pero posiblemente ese coche que vale $1,000,000 No puedes invertirte en otro. podría ser mío, pero en este momento no. En este momento tengo que producir, en este momento tengo que ahorrar, en este momento tengo que invertir, en este momento tengo que hacer que mi ingreso solo consuma el 50%, poner mi dinero en donde se convierte en activos, que los activos dan ganancia de capital y flujo de efectivo. Y entonces eso, en el tiempo, que te juro que no es más de 3 años, se hace una bola de nieve que ya no paras. El dinero se multiplica de una forma que ya no lo paras, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Por qué? Porque queremos aquí y ahora. Por eso meses sin intereses, llévatelo ahorita, pagas después. Y entonces ese pensamiento forma parte de un patrón de comportamiento que hemos normalizado y que lo hacen todos. Si lo hacen todos, pues yo ¿por qué no lo voy a hacer? Y al final no es más que eso, aceptación, valía y respeto. Y eso no se obtiene con dinero. Y si te vas ya a la profundidad y al análisis de una persona, un diagnóstico financiero, la gente no busca dinero. El dinero no es el objetivo. La gente busca otras cosas. Busca ya no estar con el marido que la maltrata, por ejemplo. Busca vivir en una granja, ni siquiera aspira a lujos, vivir tranquila cocinando pasteles. Hay personas que sueñan con tener una galería, pero no pueden porque como no tienen libertad financiera, pues entonces se dedican a lo que se puede, ¿no? Entonces la gente es infeliz y entonces hay que compensar esa infelicidad, pues obviamente con una mala gestión de dinero y el consumo emocional, que eso es algo que por eso hay no sé si has escuchado, Blue Monday, que es el día 19 de enero, donde ya se cae toda esta magia navideña, esta careta de felicidad momentánea y la gente se da cuenta de las malas decisiones que tomó en diciembre, pero no es un mes, son las decisiones de todo el año, un estilo de vida de quiero ahorita, quiero en este momento. O sea, sí hay que pagar el precio y el dinero no se manda solo a hablar de eso. O sea, sí hay que pagar el precio. A mí me costó 3 años y medio, 4, darle la vuelta a mi situación financiera en un momento difícil, pero fue con una metodología que es la metodología de inteligencia financiera. Oye, pero entonces con tu libro va a tardar menos de 3 años y medio. Pues no, pero, o sea, más bien... No, ¿cómo no? Yo más bien te diría, lo que pasa es que ahí no hay estrategias financieras, que es lo que tú necesitas, y para eso me necesitas a mí. Ah, caray. Bien. O sea que en pocas palabras yo ahorita diría, bueno, tengo 100 pesos, te los doy a ti. Y primero te voy a dar ¿Pero bases. por qué juntos? Y si yo te digo, bueno, pues... Hazlo tú, que lo haga yo. ¿Tú lo haces o tienes que estar de la mano ¿Sabes con qué? las personas? Yo nunca dejo que un cliente me diga, toma y esto es lo que quiero y ya. O sea, lo tienes que involucrar. O sea, lo tengo que involucrar, aunque sea un poco. Porque entre más desconocimiento, más miedo. O sea, hablamos con el Albert Carrato, ¿los dejas nadar solos? O sea, sería eso. Llega un momento que que ya no te necesito. Siempre vas a tener flotis porque no te vas a dedicar a ser asesor financiero. Pero por lo menos ya te empiezo a quitar los flotis y entonces ya podemos tomar decisiones, pero porque además sabes que no te vas a ahogar, pero porque ya estás clarísimo. O sea, ves el agua clarita, ves que te llega aquí, te puedes aventar, o sea, no te vas a ahogar nunca, eso te da mucha certidumbre. No quiero que seas experto, quiero que por lo menos tengas bases, que tengas cultura básica, que con un acompañamiento va a llegar un momento en que vamos a hablar el mismo idioma y es rápido. ¿En cuánto tiempo? Yo creo que en un año de acompañamiento muy estrecho, tú ya puedes hablar como el mismo idioma que tu ejecutivo y entonces ya estás más claro de cómo vas a llegar a esa meta que te lleva a tu libertad financiera. O sea, y la libertad financiera es cuánto gastas al mes y cuánto necesitas tener de dinero con las condiciones actuales para que solito se produzca ese dinero y vivas sin mover un dedo. Entonces, yo creo que eso está increíble. Y si además generas dinero con tu actividad y además tienes una bolita de nieve que va creciendo, no, bueno, o sea, eso es espectacular, eso es increíble. Yo quiero eso, entonces tenemos que hablar acabando el programa. Sí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que es muy interesante. Fíjate que yo gestiono portafolios
de algunos profesionales, ¿no? Que tienen empresas. Abogados, ingenieros, contadores. Entonces, gestiono los excedentes de tesorería de la empresa. Pero esos excedentes generalmente están a la vista porque hay que utilizar todo el día el dinero. Mañana le pagas un proveedor, pasado pagas un material, etcétera, etcétera. Y todos los días se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Entonces, la optimización de tesorería es que ese dinero esté en un lugar que te pague como tasas de 28 días, pero con liquidez diaria. Y que obviamente gestiones de tal forma, por eso es que estiras el pago a proveedores lo más que se pueda, pues obviamente para poder obtener un rendimiento de ese dinero que no es tuyo y que vas a tener que soltar, ¿no? Entonces, una persona que promedió alrededor de 20 millones de pesos al año ganó 1.5 millones de pesos nada más de haber dejado dormir el dinero todos los días en una cuenta de banca privada, ¿no? Entonces, a lo que voy es que solo dormir el dinero. ¿Por qué? Porque mañana lo vas a ocupar y entra y sale, y entra y sale, y entra y sale, pero al final promedia en el año 20 millones de pesos. Pues ganó 1.5 millones de pesos, que dices, oye, jamás me imaginé. Ahora imagínate lo que haces con las ganancias poco a poco cuando eres constante. Si 3,000 pesos te pueden llevar a 1 millón de pesos, imagínate una persona que puede ahorrar 50,000 pesos mensuales y que además tiene cultura de dónde los está poniendo. Entonces, realmente es increíble cómo muy poquitas personas tienen ese conocimiento, y si eso le agregas que las empresas son, y no importa si gestionan o si facturan, no sé, 10 millones de pesos o facturan 1,000 millones de pesos Oye, y eso es al lo que te iba a año. preguntar, perdón. O sea, tienes un tabulador, o sea, digamos, no, o sea, yo con mis 100 pesos no puedo entrar contigo, No, pero sí. con $1 millón No, sí, fíjate. ¿o cómo es el A tema? ver, O sea, Inteligencia Financiera GSP ujú, es una empresa que está enfocada en la educación financiera integral. Y aquí nosotros damos herramientas y sobre todo orientamos para que estén o puedan invertir en plataformas digitales reguladas por la autoridad, que no te cobran comisiones y te dan rendimientos como si tuvieras 50 millones de pesos a partir de 100 pesos. ¿a poco? O sea, Claro. o sea, es lo que me Si tú enseñas tú. llegas con 100 pesos y yo te puedo dar un bono a 30 años del gobierno federal a tasa del 10% cuando el CETE está al 7%. Pero la gente no lo sabe. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú dices, yo voy a invertir 1,000 pesos mensuales, pero en bonos del Tesoro a 20 años. Entonces, pues imagínate cómo se hace una bola de nieve. 100,000 pesos aventados ahí, a una tasa del 10%. A 20 años son 600,000 pesos. Y no volviste a ahorrar nunca en tu vida. Ujú. Entonces, a lo que voy es que el dinero se multiplica como si fuera moho, como si fuera sargazo. Ah, caray. Pero, y además, teniendo claro en dónde está tu tema de riesgo, ¿no? Por eso es que te decía, no puedes invertir en menos de 3 años porque eso es quitarte el chaleco central, pues porque mañana viene una crisis por un tema geopolítico, todo este tema de Groenlandia, o ya rompen relaciones con el Temec, o no sé, lo que pueda venir, pues en un año no te da chance de recuperarte de una decisión mundial que te puede llevar a una crisis como fue la pandemia o como fue el 2008. Entonces yo te diría, ¿quieres estar tranquilo sin preocuparte de lo que va a pasar en las noticias? Vete a 5 años y lo que metas ahí no existe, solo gestiónalo, solo gestiónalo. Y también que sea algo que no te quite el sueño, pero sí tienes que tener un experto y sí tienes que tener por lo menos las bases de conocimiento que poco a poco te van a abrir el mundo a decir, oye, ¿por qué no supe esto hace 10 años, no? Hace mucho sentido. Oye, y entonces hablando de esto, ¿cuál es el mito financiero que más te gustaría romper? Bueno, hay muchos mitos que me gustaría romper. El primero es, si tú ves lujos, eso es ver una capacidad alta de gasto, pero no es riqueza. O sea, Mm, quien vive en una casa de lujo, con un coche de lujo, con un reloj de mm. lujo, no es precisamente riqueza, eso es una capacidad alta de gasto. Fíjate que sí. La riqueza es la capacidad que tiene una persona de acumular y que el dinero se multiplique y que el dinero no sea su tema.
Los ricos, los que tienen dinero, no hablan de lo que tienen, hablan de lo que hacen, hablan de negocios. Entonces, ese es el primer mito que quisiera romper. El segundo, nunca te puedes endeudar para invertir. Y esto es bien importante. O sea, si yo quiero expandir mi negocio, el apalancamiento es algo sano para crecer una empresa, ¿correcto? Pero una persona física no. O sea, una persona física que invierte que pide prestado para irse a Bitcoins, le va a ir como en feria, ¿no? O si, oye, es que es una gran oportunidad y me dijeron que me van a pagar tanto. O sea, no puedo pedir prestado para invertir. Y si va a ser para la empresa, necesito un análisis de un business plan para saber si en donde le vas a meter va a dar. Pero generalmente es que mi compadre me invitó y entonces él gana tanto y trae un carrazo y entonces yo le voy a meter. Y ahí es donde está fatal la decisión. O sea, no tenían datos financieros, no tenían estudio, no tenían análisis diagnóstico, nada. Ni siquiera un experto. Pero le creyó al compadre, ¿no? Y el último yo creo que es el mal uso de la deuda, ¿no? Yo creo que la deuda en personas físicas es lo que tiene anclado a mucha gente. Estas tasas de interés brutales, para que tengas una idea, hay empresas que te prestan rápido, pero te dicen que es tasa cero 15 días y después 400%. Y se puede ir al 4,000. Y entonces la gente entra en una bola de nieve horrible que jamás se imaginó. Conozco personas que han querido, ya sabes, desvivirse porque por una deuda. Por una deuda pequeñita de Por 2,000 electo. pesos se le volvió 100,000 pesos y no quiere decirle a la familia y estuvo a punto, de verdad. O sea, afortunadamente se animó a decirles, hice esto y estoy ¿Por qué no son metido. pues, ¿qué se ¿Sabes qué metió hacía ese Se señor? metió con los de gota a gota, ¿o qué? ¿Sabes qué? Pues sí, el montadeudas y esas cosas, ¿no? Oye, ¿Sabes qué hacía ¿qué? de actividad económica ese señor? Vendía alcancías y pidió 2,000 pesos. Y No, ya bueno, debía pero 100,000. no, bueno, pero es que ahí sí es evidente que fue de este tipo Pero de a lo que personas. voy es eso. No, bueno, pero al final del día O sí, como dices sea, tú, no. bueno, una persona con 3 maestrías y un doctorado me dijo, mi único patrimonio es mi coche y mi perro. Entonces, no, o sea, yo te diría, es para todos, por supuesto que es para todos, ¿no? Ujú. Sí, fíjate que eso, digo, cerrando este tema, tengo muy claro lo que dices, porque sí, a veces hay gente que, digo, a mí se me hace un poco absurdo, ¿no? Lo que ganan lo invierten a aparentar que tienen más dinero. O sea, es como, digo, no sé, no es absurdo, ¿no? Eso yo he visto acaba tronando, ¿no? O sea, si yo gano 100,000, bueno, pues entonces agarro y me compro, voy de la mensualidad de un carro de 50,000, ¿no? Entonces, y ya vivo, o sea, y van y sí, es aparentar, ¿no? El que tienen, ¿no? Cuando, pues en verdad, como dices tú, ¿no? La gente tiene, lo que tiene que hacer es una solvencia, ¿no? Y De mira, vida, al ¿no? final yo creo que Pero eso es algo, deberíamos, fíjate que yo creo que para la gente que nos está escuchando, es algo además que te venden los medios, ¿no? Como el consumismo, como esto. que es ahí No, donde viene tuviste algo la muy importante psicología hace rato. económica. El que tú te compres ese tipo de cosas, quienes sí lo pueden comprar, ¿no? Porque también hay quienes sí lo pueden Y que comprar, se sí, vale. y se vale. Pero es tu capacidad también, como viste, de gastar, ¿no? O de qué, de. Sí, una cosa es riqueza y otra cosa es la capacidad de gasto. Y tampoco es riqueza. Exacto, Vamos a pensar que sí exactamente. puedes, pero eso no es riqueza. Así es. Riqueza es cuando tú mandas reparar eso en vez de ir a comprar uno nuevo. Riqueza es cuando tú separas parte de lo que ganas porque reconoces que mereces quedarte con parte de lo que ganas. Mm. Mi riqueza comenzó cuando descubrí que merezco quedarme con parte de lo que gano. Oye, está importante, está Y, bueno, y la gran Merezco mayoría, quedarme con parte de lo que gano. sí, mi riqueza comenzó cuando me di cuenta que merezco quedarme con parte de lo que gano. Mm. Entonces, si tú no te quedas con parte de lo que ganas y se va el gasto destruye la riqueza y los lujos se pagan de contado. Así es de que requerimos educación financiera. Escuchen, ¿eh? Muy bien. Oye, pues vamos a preguntas del público. Qué interesante. Vamos a hacer la parte 2. Bueno, primero comprar el libro y luego hacemos la parte 2. Sí.
A ver, pregunta María Huerta, ¿cómo puedo empezar a invertir si tengo miedo de perder lo poco que ya logré ahorrando? Fíjate, esta es buena, ¿no? Ok, bueno, primero yo le invitaría a mi curso de inteligencia financiera el 14 de marzo en Fiesta Americana Satélite. Pues yo voy a Es ir un solo día. De hecho, va gente que de verdad no nada más es el curso, también es un networking muy interesante. Y entonces, 9 horas de entrenamiento en donde hablamos de psicología económica, finanzas y el mundo de las inversiones. Y es como que te limpien el parabrisas y ahora sí ves el camino claro y dices, ya sé por dónde voy a comenzar. Yo le diría, es eso. Y les regalamos a cualquier persona que esté viendo este programa, que se meta a www.inteligenciafinancieragSP.com y pueda agendar una asesoría financiera gratuita para darles un diagnóstico y a partir de ahí, precisamente, salvar a esta persona de tomar malas decisiones con su poco ahorro. Muy bien. ¿Cuántas vas a dar? ¿Cuántas becas o qué? No, ¿A son quién hablas? consultorías gratuitas. Consultorías los que gratuitas. quieran, una consultoría gratuita de alguien que no es parte de la comunidad es completamente gratuita. Me encantaría que estuviéramos saturados, sería el happy problem de estar saturada la agenda de inteligencia financiera con estas consultorías gratuitas y yo les diría, empezando el año, vale la pena que hagas las cosas diferentes este 2026. Muy bien, hacer las cosas diferentes este 2026. Carlos Linares, ¿cómo saber cuando una mala racha financiera es temporal y cuándo es momento de replantear toda estrategia? Cuando tú haces tu presupuesto y lo comparas con tu ingreso y gastas más del 50%, entre más te acercas a gastarte todo, eres más vulnerable y ahí no es una mala racha, es una mala situación financiera y una mala gestión de dinero, ¿no? Una mala racha es cuando perdiste tu empleo y aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo sobrevives si en este momento no entra ningún peso a tu cuenta? Hay personas que ni una semana. Entonces, ¿cómo diferenciar una mala racha de solo o una mala situación financiera? ¿Cuánto aguantas sin que entre dinero a tu cuenta? Sin que vendan sus riñones. Eso va a determinar muchísimo que la gran mayoría se puede dar cuenta que está quebrado. O sea, ¿y cuánto sería el óptimo aguantar? Una persona de clase media, por ejemplo, que digo, es muy debatible, bueno, pero vamos a pensar, una persona que se considere de clase media debería sobrevivir sin crédito, con lo que tiene, por lo menos 6 meses. Y ya si brincas, Si no aguantas 6 meses, no eres de clase media. Si aguantas un año. Por eso, o sea, es muy debatible, pero yo te diría, un año es una persona que tiene una muy buena gestión de dinero. Me acaba de pasar, fíjate, mi hijo tiene 29 años, le fue mal en su penúltimo trabajo, que me dijo, mamá, de verdad, es un infierno, o sea, no voy a aguantar ahí, ¿no? Entonces me dijo, voy a renunciar. Y me dijo, pero no te preocupes, con mis ahorros aguanto un año sin trabajar. Duró 24 horas sin trabajar, hoy trabaja en una empresa muy importante a nivel global, pero cuando él me dijo, no te preocupes, con mis ahorros aguanto un año sin trabajar, me sentí muy orgullosa. Wow, eso está muy bien, fíjate, pero además, más allá que lo puedas aguantar, no, fíjate que pues también es como el tema mental, ya entran muchos factores, ¿no? Bueno, ellos invierten en bolsa desde los 12 años, por ejemplo. Está bien, oye, pues te voy a ver a que en mi vez hijo. de ganarle... ¿A partir de cuántos años? A ver si luego vivo de Mira, mi hijo. depende y habría que platicarlo porque desde chiquitos, primero yo te educo a ti y tú empiezas a permear en ellos y cuando lleguen, no sé, a los 15, entonces ya toman el curso de inteligencia financiera. No. Pues no que vivas de ellos, pero por lo menos que ellos no te Ya no me tengan... van a costar. Oye, así, te voy a decir cómo. No pido que empujen la carreta, con que se bajen de la carreta, con eso ya, está bueno. ya estamos del otro lado. Ok. Entonces, eso. Y pues no sé si te contesté, pero creo que sí. Muy bien. Oye, bueno, a Carlos Linares, pero bueno, Carlos Linares, ya escuchaste el consejo, ¿eh? Sí. Si no te metes ahí, ya la contactas aquí a Gaby, por favor. Luis Ramírez, ¿cuál sería el primer error financiero que debería evitar alguien que apenas empiece a invertir? No deber. No deber. No deber. O sea, las tarjetas de crédito, lo que debemos aspirar con las tarjetas de crédito es llegar al score más alto de buró de crédito, que es el 850 puntos. Y eso es
gestionar bien una tarjeta de crédito para precisamente tener ese score, ¿no? Y para eso te sirve la tarjeta de crédito. Pero ¿qué es lo que sucede? Usamos, por ejemplo, para usar bien una tarjeta de crédito es consumir solo el 30% de la capacidad de la tarjeta. Y eso sube el score. Pagar 5 días antes de la fecha de corte, de la fecha de pago, score. Gestionar bien los créditos que has tenido y pagarlos puntualmente, te sube el score. Tener diferentes clases de créditos y haberlos manejado bien, coche, hipoteca, y eso también te sube el score. Entonces, pagar intereses por una tarjeta de crédito es algo que tengo que eliminar antes de pensar en invertir. Y la otra es que quien me va a dar asesoría financiera tiene que tener una acreditación ante la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles como asesor en estrategia de inversión figura 3 por esta organización que, pues bueno, nos vigila la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, que no se vayan con personas que dicen ser expertos y no lo pueden probar. Pues muy bien. Pues qué interesante programa, Gaby. De verdad, un gusto haberte tenido aquí. De verdad, como siempre le digo al público, siempre aprendemos algo nuevo, ¿no? Yo voy a ir a tu curso, de verdad, porque además, independientemente, bueno, me hizo mucho sentido todas las cosas que estás diciendo. Y algo que le quieras decir por último al público, además de que vayan y dejes tus redes y todo, porque yo creo que nos hace falta mucho o afinar, o a los que a lo mejor tenemos cierta cultura de esto, pues afinar todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, Claro. pues adelante, lo último que Bueno, les quiero decir. yo les diría, seguramente cualquier persona muchas personas que están viendo este programa están pasando su peor momento. Están pasando una crisis financiera grave, no tienen empleo, etcétera. Entonces, yo les diría, es el mejor momento para adquirir educación financiera. No es una limitante. Nosotros ya vamos a dar este entrenamiento online de manera muy asequible. Pero lo más importante, si tú que me estás escuchando hoy estás en un momento de quiebre, búscanos. Yo te diría, no estás solo, y salir de ahí, como me dijo mi mentor en algún momento cuando yo estuve ahí, yo te prometo que después de inteligencia financiera, por lo menos sales produciendo más del 10% y en 3 años me cuentas otra historia. Así es de que estar y vivir en la infinita pobreza es algo que se puede eliminar con disciplina, con tiempo, estar dispuestos a pagar el precio y, por supuesto, adquirir educación financiera, pero de manera seria e integral. Pues así es. Pues Gaby, muchas gracias. ¿Dónde te pueden localizar? Nada más tus Ok, redes. me pueden localizar en www.inteligenciafinanciera.gsp, que es Generando Solidez Patrimonial, ahí.com. Ahí nos encuentran. Y síganme en TikTok, en Instagram, en LinkedIn como Inteligencia Financiera GSP. Mi nombre es Gabriela Sánchez y soy tu asesor financiero de confianza. Pues amigos, amigas, muchas gracias. Un programa más entre líderes y risas. Y por favor, consulten aquí a Gabriela. Estén muy bien. Hasta la próxima.